Hola, hoy vamos a hablar de los 7 pecados capitales del PowerPoint, o sea, las 7 cosas que debemos evitar si vamos a dar una clase con el PowerPoint como apoyo visual. Primer pecado capital: jamás debemos utilizar las diapositivas del PowerPoint para ser leídas. Las diapositivas del PowerPoint deben ser interpretadas. Seguramente a usted alguna vez le pasó en una clase, en un curso o en un congreso que el docente leía sistemáticamente y textualmente diapositiva tras diapositiva. Y luego de un momento usted habrá pensado, bueno, si esto era así y el docente no me va a entregar nada, ¿por qué en vez de hacerme venir no me mandó por mail el PowerPoint? Y acá el docente cometió un error, porque el PowerPoint es una presentación y el Word es un documento. Cuando uno escribe toda la charla en el PowerPoint, transforma el PowerPoint de una presentación en un documento. El que debe dar los contenidos es el docente. En la diapositiva debe haber una imagen que represente metafórica o analógica o simbólicamente el contenido que yo estoy explicando. Puede haber algunas palabras, sí. Puede haber alguna frase gatillo o alguna palabra mnemotécnica que me haga recordar por qué puse un elefante o un patito volando, pero nada más. El segundo pecado capital es que las letras son como los caminos. Cuantos más curvas tienen, más lentamente se leen. Y se ha estudiado que una buena diapositiva se debe leer en 8 segundos o menos. ¿Por qué? Para que el auditorio no se desconecte de lo que está diciendo el orador. Y hay 2 tipos de fuentes. Fuentes sans serif, sin curvas, como por ejemplo Arial Black y Verdana, o fuentes con curvas, fuentes serif, como por ejemplo el Times New Roman. Las fuentes con curvas son muy atractivas porque son muy divertidas, pero se leen más lentamente justamente por esas curvas. Por lo tanto, a la hora de elegir, nunca debo utilizar fuentes con curvas. Debo elegir fuentes sin curvas como el Arial Black o Verdana porque se leen más rápidamente. Tercer pecado capital: está terminantemente prohibido la mayusculitis. Esto quiere decir poner todas las palabras en la diapositiva con mayúsculas. ¿Por qué? Porque por una cuestión del procesamiento de la corteza occipital, o sea, la corteza que procesa los estímulos visuales, si todas las palabras están en mayúscula, la corteza occipital fuerza a los ojos a volver al inicio y volver a leer, y entonces retrasa la lectura. Cuarto pecado capital: está terminantemente prohibido apagar la luz. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, si yo apago la luz, desaparece el docente, y la educación ha sido, es y será una interacción interhumana. A la hora de elegir qué es lo que yo prefiero que se vea mejor, la imagen del PowerPoint o la imagen del docente, es indudable que yo debo elegir que se vea bien el docente. El PowerPoint, está claro en la didáctica, es un apoyo visual. Entonces jamás debo apagar la luz. Otro motivo por el cual no debo apagar la luz es que una voz en off hablando en la oscuridad es el mejor remedio para el insomnio fármaco resistente. Se duermen absolutamente todos los miembros de la audiencia. Quinto pecado capital: está terminantemente prohibido usar el láser. Muchas veces en las presentaciones con PowerPoint yo quiero dirigir los ojos de mi auditorio hacia un punto de la diapositiva. Mucha gente dice, muy simple, está el láser. Un problema es que cuando a mí me dan un láser, inconscientemente yo giro mi cuerpo para utilizarlo y entonces mi audiencia empieza a ver mi espalda. Y el que empieza a ver mi clase es, en mi caso, una calvicie incipiente, mi espalda y mis glúteos. Y mi audiencia no vino a ver que la clase la dieran mis glúteos, sino vino a verme fundamentalmente para ver
mi lenguaje corporal y especialmente mi lenguaje facial. Por lo tanto, si usted quiere en cierta diapositiva dirigir los ojos de su audiencia, eso lo debe planificar en su casa. Todos los software tienen un gran arsenal para guiar los ojos, y entonces usted puede poner flechas, puede poner redondeles, y entonces cuando llega el momento en la charla y usted quiere guiar los ojos de su auditorio para ver desde dónde fue Guillermo el Conquistador para ir desde Normandía hacia Inglaterra, usted puede decir, como ustedes observan, en el ángulo superior derecho de la diapositiva, la flecha azul, etcétera, etcétera. Sexto pecado capital: jamás usar fondos claros en la diapositiva, y el peor fondo es el blanco. Seguramente usted habrá sido azotado por 150 diapositivas de fondo blanco y al final de la charla usted quedó con conjuntivitis. Los fondos blancos cansan la mirada, y lo último que yo quiero es que mis preciosas diapositivas cansen la vista de mi auditorio. Los mejores fondos son fondos oscuros. ¿Y cuál es la recomendación que da Windows para la combinación de colores? Lo que voy a hacer ahora es un gesto de cariño para ustedes, pero primero debo hacer una higiene bucal, discúlpeme. Boca Racing. Bueno, no sé por qué Windows hace esto, pero recomienda un fondo azul oscuro, título en amarillo y texto en blanco. Séptimo pecado capital: si yo uso fondos oscuros, tengo que tener mucho cuidado que el fondo no se canibalice a las letras. Puede ser que en mi casa yo vea un fondo azul oscuro con letras en rojo, pero cuando yo llego a la pantalla en mi aula no veo absolutamente nada. Por lo tanto, recuerde siempre que si usted usa fondos oscuros, debe usar letras claras. Y además, jamás utilice la combinación semafórica rojo-verde, porque si no, un 25% de su auditorio masculino no verá nada, que ese es el índice de daltonismo de la población masculina. Los invitamos a dejar sus consultas y comentarios.